Piali, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues esto va a ser una clase muestra de lengua y cultura náhuatl, ¿sí? Y la lengua más hablada en México. Así como dice el tema, ¿sabías que hablas náhuatl sin saber que lo dominas el 40 o 50% o quizás un poquito más, ¿verdad? ¿Por qué o a qué se debe esto? Bueno, en la actualidad, lo que es el idioma náhuatl, pues siempre lo vamos a encontrar en nombres comunes como objetos, cosas, nombres de animales, nombres de ciudades, de calles, avenidas y sobre todo cosas cotidianas que utilizamos día a día, ¿sí? Entonces, pues vamos a explorar lo que es el contexto o la influencia de lo que es el náhuatl en los espacios que nosotros pues convivimos, ¿sí? Así como dice el tema, ¿sabías que hablas náhuatl? Pues vamos a conocer información o nombres, por ejemplo, en las comidas, nombres de personas y lugares, ¿sí? Sí, las palabras de origen náhuatl, pues es la lengua más hablada, como hace rato lo comenté, tanto en las regiones, no nos vamos a meter lo que es en un solo lugar, sino vamos a abarcar de todo un poco, ¿sí? En este caso, pues la lengua náhuatl lo podemos escuchar en todas partes, ¿verdad? En los 32 estados de la República Mexicana, pues todo se habla náhuatl. Aquí la diferencia va a cambiar en algunas cosas, ¿sí? Y eso, pues más adelante se va a ver, se va a explicar. Pues los animales en náhuatl podemos encontrar como coyotl, que significa coyote en náhuatl. En náhuatl sería coyote, un animal pues endémico de nuestra tierra mexicana, ¿sí? Entonces es conocido como un mamífero, ¿sí? Parte de la cultura y la fauna mexicana. Y no solamente a lo que es el coyote, a veces las palabras tienen dos o tres significados, ¿sí? Pero eso depende del contexto o de qué forma lo queremos expresar, ¿sí? También tenemos como el guajolote o huexolotl, ¿sí? Que significa pavo, pavo o más bien guajolote, como lo acabo de mencionar, ¿sí? También nos encontramos con el famosísimo ajolote, en náhuatl sería axolotl. Se le conoce más con la definición de un monstruo, ¿sí? ¿Por qué se le refiere a un monstruo? Porque no tiene piel, bueno, más bien está sobre piel, pero no tiene pelaje, a eso me refiero, ¿sí? Pelaje, plumas, pelo, nada, simplemente como tipo, pues, desnudo, ¿sí? Entonces, el famosísimo axolotl, en náhuatl es axolotl y en español ajolote, ¿sí? Quizás ustedes pues conocen más palabras, han escuchado, han visto, entonces vamos a encontrar más palabras con estas características, tanto en español como en náhuatl, tienen una similitud, ¿verdad? Y solo van a cambiar una o dos, tres letras y con eso es suficiente que tenga un significado diferente. Bueno, aquí en la pantalla tenemos la palabra coyol, que ya mencionamos, guajolote, huexolotl, también tenemos ajolote, que ya lo pasamos a describir, y también encontramos, por ejemplo, como frutas y verduras de origen náhuatl. Estos son algunos de ellos, por ejemplo, como aguacate. Aguacate, conocido científicamente como Persea americana, derivada de la palabra náhuatl, aguacate, ¿sí? Muchas personas lo caracterizan o le dan el concepto de que tiene el valor de los testículos, pero en este caso se refiere a las características que se le, se le refiere a cierta fruta, ¿sí? Entonces, aguacate significa aguacate. También tenemos
Tomatl, tomatl es tomate, ¿sí? Es un ingrediente esencial en la cocina mexicana, proviene del náhuatl tomatl, tomate, y es un fruto versátil que se ha ganado popularidad en todo el mundo. ¿Por qué? Porque se utiliza en la cocina, ¿verdad? Y tiene una infinidad de utilidad, ¿sí? También tenemos el choconoxtle, fruto agrio del nopal, familiar de las tunas, ¿verdad? Entonces, choconostle es, o también podemos decir noxtle, que es la familia, tuna, y se usa en variedad de platillos mexicanos como salsas, guisos y dulces. Estas son algunas características de palabras o frases que vamos a encontrar en náhuatl, ¿sí? Cacao, el más común, más reconocido, el cacao que se traduce como cacahuat o cacahuate también, ¿sí? Pero cuando ya tiene una función o tiene otra mezcla, entonces eso se le conoce como chocolate. Cuando se prepara, ¿verdad? Cuando se mezcla con agua y eso sería chocolate, ¿sí? Dependiendo de las características. Recuerden que en la lengua náhuatl, pues son aglutinantes. Debemos de unir una o dos o más palabras y esas mismas palabras transforman un nuevo concepto, ¿sí? En este caso sería chocolate, chocolate, y atl, que es agua, agua amarga, ¿sí? Que proviene de la raíz de cacao, y chocolate, chocolate. También podemos encontrar una variedad e infinidad de picantes, por ejemplo, como chile, ¿sí? Ingredientes fundamentales de la cocina. Estas son algunas palabras más comunes que se conoce. También tenemos lo que es epazote. En náhuatl, pues conocemos como epazol. A veces solo cambian las vocales, ¿sí? La vocal a apazol, en este caso es epazol, epazote, epazol, ¿sí? Y la terminación, que también es una hierba medicinal y culinaria que se utilizan en la cocina mexicana, ¿sí? Y en algunos nombres como nombres de alcaldías, nombres de ciudades, nombres de calles, de personas. Estos son los más comunes, por ejemplo, como han escuchado o los que viven en la ciudad de Nochtitlán, ¿verdad? Que significa lugar de tunas o sobre piedra, ¿sí? Entonces fue la capital del Imperio Azteca y ese es el sitio donde se encuentra la actual Ciudad de México. En la Ciudad de México, pues podemos encontrar una infinidad de nombres a lo que es el tema. ¿Sabías que hablas náhuatl? Entonces muchas personas hablamos náhuatl sin saber el concepto o saber el valor de cada palabra. Por ejemplo, tenemos Villa Cuapan, Cuapan, tenemos Xochimilco, ¿sí? Tenemos un lugar extenso con nombres de origen náhuatl en la Ciudad de México. A continuación vamos a mencionar algunas de ellas, mientras vamos a seguir viendo estas diapositivas, ¿sí? Por ejemplo, Xochimilco, su nombre significa lugar de las flores en agua. Esto se debe a que, pues, muchas de las personas venden flores en las pequeñas chinampas, ¿sí? Pero en realidad Xochimilco significa Xochitl, que significa flor, y Milco significa el lugar de las flores o campo de flores, ¿verdad? Entonces no es flores en agua, sino significa lugar o campo de las flores, Xochimilco, ¿sí? Entonces hay que tener también cuidado con esas partes, con esas traducciones o con las aglutinaciones, ¿sí? Xochimilco, Xochimili, ¿verdad? Campo de flores. Luego tenemos lo que es Chalco. Chalco, el nombre proviene de Chalco, que significa lugar de aguas y es conocido por sus lagos y cuerpos de agua, ¿sí? Ese es literalmente Chalco, chal, de, de agua, alco, Xochicalco, bueno, aquí ya va cambiando.
Azcapotzalco. Azcapotzalco significa en el hormiguero o la casa de las hormigas, ¿sí? En lugar de hormigueros, proviene de los vocablos azcal, que significa hormiga, y Pozzocali, que significa montículo, o donde se acumula la tierrita que parece como una pequeña barro que parece como, ahora sí que es el montículo, válgame la redundancia, es el lugar donde es la entrada principal de las hormigas, ¿verdad? A eso se refiere, ¿sí? Es el lugar de las hormigas o la casa de las hormigas. Ascal, hormiga, y Potzalco o Potzali significa el montículo de tierra, la entrada principal de la casa de las hormigas, ¿verdad? Bueno, estos son algunos nombres más usuales para poder conocer el contexto o palabras de origen náhuatl, ¿sí? Nuevamente, como iniciamos el tema, ¿sabías que hablas náhuatl? Entonces, tanto en nombres como animales, nos faltan los nombres de animales, lugares, avenidas, nombres, frutas y verduras, ¿verdad? La mayoría, pues, ocupamos lo que es el náhuatl, pero no sabemos el origen hasta que nos adentramos, investigamos o nos comentan o leemos en pequeños artículos científicos o de divulgación de cultura. Entonces, es ahí donde nosotros sabemos que estamos hablando nuestra lengua materna. Sí, bueno, en este caso sería mi lengua materna. Entonces, vamos a ir adentrándonos un poquito más a lo que es el tema. ¿Sabías que hablas náhuatl? Sí. Entonces la respuesta es sí, porque muchas palabras son de origen náhuatl, así como lo que acabamos de ver. ¿Sí? Continuamos. Entonces, en este caso vamos a ver los nombres propios en náhuatl. ¿Sí? Podemos escuchar a lo mejor en la escuela, en el trabajo, en infinidad de lugares podemos escuchar nombres de origen náhuatl. Algunos son muy comunes, muy inusuales, y algunos, tanto en español como en náhuatl, se identifica con facilidad, puesto que a esto solo se le cambia la terminación, ya sea al inicio o al final. ¿Sí? Por ejemplo, Xochitl. Xochitl significa flor. Siempre vamos a escuchar ese término, es un nombre propio, ¿verdad? Y vamos a escuchar probablemente alguien que nos diga, maestro, ¿cómo se dice flor en náhuatl? Bueno, algunos nombres propios tienen origen en náhuatl, entonces esos se pueden traducir en náhuatl, pero hay nombres propios que no se pueden, entonces se dejan así. Aunque comúnmente podemos escuchar que la mayoría de las personas le agregan una terminación o un sufijo con la terminación sin, ¿sí? Vamos a poner en este ejemplo, por ejemplo, supongamos que alguien se llama Roberto y le gusta, le encanta, le fascina aprender idiomas, ¿verdad? En este caso, Roberto quiere aprenderse el nombre o su nombre más bien en náhuatl. En este caso, pues los nahuas no utilizaban la R o más bien no había cómo pronunciar la R, entonces para pronunciarlo solo se le agregaba sin. Entonces, en este caso, si se llama Roberto, le vamos a llamar Robertsin o Robertostin. Roberto, sí, ¿sí? Una terminación peculiar de forma diminutivo. Esa forma diminutivo se le agrega y ya se puede decir que es náhuatl, ¿verdad? Pero es muy inusual o muy común. ¿Por qué? Porque en algunos lugares no es admitido, no es aceptable poner esa terminación cuando en realidad tiene todo completamente, desde la raíz al final, y solo se le agrega la terminación sin para poder decir que es náhuatl, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues solo es una forma para apreciar a la gente, a la persona que quiere tener su nombre en náhuatl, ¿verdad? Entonces, solo se puede hacer esta transformación, ¿sí? Roberto Stin, ¿sí? Roberto, que es igual, ¿verdad? Ahora, si nosotros, por ejemplo, como iniciamos, dijimos Xochitl, Xochitl
¿Qué significa Xochitl? Pues así como aparece en la pantalla, significa flor, ¿verdad? Entonces, esto sí tiene origen, sí tiene raíz, sí se puede pasar al español en náhuatl y en náhuatl en español, ¿verdad? Tanto como el nombre de a nombres propios, algunas no, algunos nombres sí se puede pues pasar, traducir y hay otras que no, ¿sí? Entonces, pues hemos escuchado también el nombre de Tonati, que significa sol, o Tonatiuh como el dios del sol, ¿verdad? Por ejemplo, Atzin, que es agüita, o simplemente podemos decir agua. Por ejemplo, en mi comunidad, que es de la Huasteca, nosotros no vamos a mencionar la palabra venerable, venerable flor, venerable sol o venerable agüita. ¿Por qué? Porque en la cosmología o la filosofía náhuatl, todas las palabras, todas las frases, saludos, cuando nos dirigimos a ciertas personas, siempre hablamos con respeto y ese respeto se transmite de generación en generación. Ahora, no importa si me cae bien o si me cae mal, si me cae poquito bien o me cae muy, muy mal, entonces nosotros siempre es el respeto, ¿verdad? Siempre va a ser respetuoso, ¿sí? Siempre va a ser con ese respeto, ¿sí? Entonces, si vamos en un lugar, en un camino, estamos caminando, entonces siempre nosotros pues saludamos con una frase, en este caso es Piali. Piali es el saludo más, se puede decir, informal, porque lo utilizamos en diferentes contextos. En este contexto me refiero, por ejemplo, en la mañana, en la tarde o noche. Y utilizamos nada más ese saludo. Pero si vamos a otros lugares, a otros estados, ese saludo puede cambiar, ¿sí? Entonces, en cada estado tiene que haber o hay más bien un saludo diferente, ¿sí? Si vamos a Puebla, podemos escuchar Nolti, Panolti, Panolticino. Entonces, en todos los lugares tienen sus propios saludos cotidianos. Entonces, todos los saludos igual son favorables, son extensos y eso no significa que esté mal o que tengan un error. Simplemente en cada lugar hay un saludo pues único y eso hace que la riqueza de la lengua pues se haga más extenso y más favorable, ¿verdad? Entonces a eso vamos, que la lengua náhuatl es extenso y en cada lugar tiene sus propios pues formas de saludar y hay palabras que coinciden y ahí no. Por eso la metodología de aquí es que nosotros conozcamos las palabras más comunes, más usuales, más cotidianos que utilizamos día a día, ya sea o llámese en la escuela, en el trabajo, en el camino, nombres propios, nombres de frutas, comidas o animales, porque la mayoría siempre vamos a estar ocupando esas palabras. Ahora, un dato muy importante, cuando la gente se saluda en los pueblos, pues no se saluda así como en las ciudades. En las ciudades, si conoces a alguien, pues lo podemos totear, lo podemos decir nombres o apodos, ¿verdad? En este caso, en las comunidades, siempre extendemos la mano y cuando nosotros extendemos la mano, pues no, solo es un pequeño roce para poder saludar, ¿sí? Y es ahí ese dato importante porque no apretamos, no estrujamos las manos, ¿verdad? Porque se debe a que la gente antepasado pues sabía que a lo mejor esa gente pues puede ser dos cosas por razones muy obvias, que la gente ande trabajando, agarrando cosas o por ahí va la cosa, ¿verdad? Entonces, se debe a que puede que la gente no es higiénico. Y aparte, pues las personas nahuas, pues somos muy higiénicos, ¿verdad? Entonces, esa es la razón para que la gente se saluda extendiendo la mano, la palma, pero es un ligero roce, ¿sí? Entonces,
Ese es el dato importante, un dato curioso. Y estas son algunos de los nombres propios o los nombres más usuales que hemos escuchado, ¿sí? Por ejemplo, ya mencionamos Xochitl, que significa flor, Tonati, sol, Atzin, agua o agüita, pero aquí como dice Atzin significa agüita. Y si nada más queremos decir agua, entonces es Atl. También tenemos Mestli, la diosa de la luna. Mestli, Mestli. También tenemos el dios del viento, Ejecatl, Ejecatl, ¿sí? Estas son algunos nombres propios, ¿sí? De la lengua náhuatl. Pues también vamos a conocer un poquito del abecedario, ¿sí? Del abecedario, pues no hay una forma única, no hay una regla universal que diga en tal lugar, en estos estados, se tiene que escribir de tal forma. Aquí nosotros podemos escribir como escuchamos y como escuchamos escribimos, siempre y cuando tengamos esa apertura, ese inicio. Por ejemplo, si yo digo Elot, así como se escucha Elot, pues como estudiantes, como practicantes, lo pueden escribir. ¿Sí? Entonces no hay una regla, por ejemplo, podemos utilizar la Z o la S, la CH o la X. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es plasmarlo. Pero ¿por qué no hay una regla o por qué no hay una forma única para poder unificar todas las regiones? Bueno, se debe a que antes no se escribía, antes no se utilizaban las grafías, las letras, el abecedario, ¿verdad? Entonces, por eso antes se utilizaba solo dibujos, imágenes, ¿verdad? Entonces, aquí como vemos, esta figura es de una flor. Entonces, si era una flor, se tenía que caracterizar o se tenía que dibujar una flor, ¿verdad? Si es una montaña o si es una serpiente, pues estos más bien son códigos iniciales para poder identificar de lo que se está tratando, pues, hablar o investigar, ¿verdad? Entonces son códices, son dibujos, imágenes que tienen la raíz de cómo podemos nosotros describir algo. En este caso, pues tenemos una montaña, para montaña es Tepel. Y también observamos que hay una serpiente que es víbora o serpiente, víbora, serpiente es igual. Entonces aquí decimos Coatl, Cuautepec, Cuautepec. Entonces Cuautepec significa el lugar o la casa de las serpientes, dependiendo de lo que nosotros estamos tratando de describir. Y abajo también tenemos una imagen de una pues jarra como tipo vasija, y eso nosotros decimos commit, commit, ¿sí? Entonces, esa razón no hay una regla universal o una letra unificadora que se diga en Puebla, en Oaxaca, en los lugares donde se habla náhuatl. Es que se escribe de esta forma, se escribe así, es que estás mal, no, no. Simplemente que no hay una forma universal, una regla fija que se diga que se escriba tal así. Entonces, muchas veces podemos ver en los libros, en las redes sociales, en todos los lugares, diferentes formas de cómo se escribe la lengua náhuatl, ¿sí? Por ejemplo, Xochitl podemos escribir con SH y lo que ahí lo importante es el sonido. Xochitl. Muchas personas que se han acercado a mí dicen Xochitl, Xochitl, y la TL les cuesta porque no están familiarizados o lo leen con la grafía, la gramática española, ¿verdad? Entonces, Xochitl, ¿sí? A mí se me hace fácil decir Xochitl porque ya estoy acostumbrado a manejar dos lenguas, español y náhuatl. Entonces, Cuautepec, ¿sí? Y hay unas que otras, pues también se me dificultan, pero dependiendo del grado de
simplicidad. Bien. Entonces, esa es la forma, esas son las características principales donde nosotros podemos encontrar ciertos detalles. Y recuerden que no está mal, simplemente es la riqueza cultural que nos da las diferentes entidades del Estado. ¿Eh? Y en cuestión a esto, como ya lo mencioné hace un momento, pues podemos encontrar estas grafías. En algunos estados manejan 16, 18, en este caso pues son 17, ¿sí? A, C, H, E, I, J, K, L, M, N, U, P, S, T, U, X, Y, las consonantes TL, TS, KU, ¿sí? Entonces, en diferentes lugares podemos sustituir estas letras por otras. Vamos a ver rápidamente con esto, porque así como dice el tema, ¿sabías que hablas náhuatl? Entonces, la respuesta es sí, ¿verdad? Sí hablamos, pero desconocemos el valor, el valor y el concepto de cada palabra que escuchamos, ¿sí? Entonces, sí, sí hablamos náhuatl, pero no sabemos o no, o nos da pena aceptar que sí hablamos náhuatl, ¿verdad? Y también pues no estamos familiarizados. Entonces, ¿sabías que hablas náhuatl? Sí, sí hablas náhuatl. Aquí, por ejemplo, con la inicial A, pues podemos encontrar estas palabras como amat, amat que significa libro, amoshli significa Amas significa papel, ¿sí? Pero cuando decimos Amoshli, significa libro, ¿sí? También Ameli, Ameli significa pozo, Atli, toma agua o bebe agua, Ameyali, manantial, ¿sí? Estas son algunas iniciales de la lengua del abecedario con A, ¿sí? A ver, vamos a seguir. Y estas son las consonantes o la forma de cómo se pronuncian. Es como si fuera el acento, pero no es un acento. Es una función para marcar la aspiración, ¿sí? Función para marcar el pluralizador o más bien esa peculiaridad que tienen en algunas zonas. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros somos de México, hablamos norteños o costeños, o dependiendo del lugar, si es norte, si es este o oeste, el español se escucha de forma eh, peculiar, se puede decir. Peculiar porque tienen ese acento. En Nahuatl sucede lo mismo. Si vamos, por ejemplo, a la Huasteca, si vamos en Puebla, si vamos a Oaxaca, ¿no? Regiones donde se habla náhuatl. Entonces siempre va a haber un carácter que, que nos hace identificarnos como hablantes, ¿sí? Tanto en español como en náhuatl siempre hay un punto donde se reconoce. Por ejemplo, que no sé, un español venga a México y que tenga un acento que habla español como nosotros hablamos, habla bien el español, pero va a tener ese peculiaridad de que vamos a decir, es que no es hablar español, pero no es de aquí, es de otro lugar, ¿verdad? A eso me refiero. Y cuando pasa o sucede eso, esas personas que son extranjeros o que no son mexicanos, nosotros les llamamos, si es hombre, les llamamos coyotl, ¿sí? Coyotl, que significa que es hombre de ciudad o es extranjero. Cuidado con que vayan a decir que es coyote, que tiene la raíz, pero no significa coyotl. A eso también iba, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Algunas palabras tienen dos o tres conceptos, pero dependiendo de la característica, dependiendo de la función de lo que nosotros le damos. Bueno, entonces la J o la H, como les comentaba hace un instantes, se puede cambiar, se puede utilizar como aspiración o como pluralizador, ¿sí?
Ahora la CH, pues tenemos lo que es chacha. Chacha significa pitahaya, o podemos también encontrar el nombre más común como chili. Chili es chile, picante, ¿verdad? Picante. Esta es la letra o la palabra más usual que hemos escuchado, ¿sí? Tanto en la cocina mexicana. Con la E, pues podemos decir los nombres como elotl, elote, elotl, elotl, elote, ¿sí? Otro sería, ajá, con la letra I, ¿cuál sería? Pues aquí no, una forma más usual, pues no, simplemente sería ihuil, que es pluma, ¿sí? Ihuil, pero eso no, es náhuatl, si tiene traducción tanto en náhuatl como en español, pero así que digamos como cacahuatl, cacahuatl, cacahuate, pues no, ¿verdad? Entonces, aquí a Ixpali, que es la silla, Ismalotl, aguja. Nos vamos a ir concentrando más con las palabras más comunes, más usuales, ¿sí? Por ejemplo, como quelite, kilit. Quelite es kilit, ¿sí? Entonces, aquí podemos sustituir la letra K por la C, ¿sí? La letra C o por la K. Acuérdense que no hay una orden establecida para escribir. Es que a mí me gusta, pues, lo más visual, todo eso, ¿no? Entonces, aquí podemos utilizar, por ejemplo, si quiero escribir Cali, pues nada más voy a utilizar la C, pero si a mí me gusta la letra K, pues puedo utilizar la letra K. Ahora sí, dependiendo de cada quien, lo importante aquí es plasmar el sonido, plasmar la palabra. Recuerden que desde un inicio no había una forma perfecta, una forma pues general donde se escriba con C o con K, entonces podemos seleccionar, podemos escoger lo que más nos guste, ¿sí? Por ejemplo, podemos escribir las camati, a ver, creo que no se ve, vamos a cambiar el color. Las camati. Para la Huasteca es Tlaxcamati. Para otras regiones es la Sofcamati. A mí, bueno, yo ya me familiaricé, pero a veces igual digo estas dos formas, dependiendo del lugar donde me encuentre, ¿verdad? Tlaxcamati. A mí me preguntan, oiga, profe, ¿y cuál se le hace más fácil? Bueno, para mí, pues, tengo que seguir conservando mi lengua, ¿verdad? Entonces tengo que seguir expandiendo, necesito que mi lengua materna se siga divulgando, que se siga practicando. Es obvio que yo voy a decir Tlaxcamati. Muchas personas también dicen Tlazocamati, ¿sí? Dependiendo de las regiones, acuérdense que hay formas diferentes. Entonces, el 70-80% las palabras son muy similares, tanto en verbos, sustantivos son similares. Lo que cambiaría aquí son las preguntas, ¿sí? Los saludos, ahí sí cambia, ¿sí? Entonces, en este caso, para mí es Tlaxcamati y la otra sería Tlazocamati. ¿Qué significa estas dos palabras? Significa gracias. Claro, tenemos más formas de decir, pero aquí no se trata de confundir, sino se trata de hacerles más fácil, más versátil para que ustedes, como aprendices interesados, se acerquen a la lengua náhuatl y se les haga una forma más fácil, más dinámico, ¿sí? Entonces tenemos estas dos formas, pero recuerden que no solamente estos dos, sino otras maneras también, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Entonces, recuerden que el tema es, ¿sabías hablar náhuatl? Ticmatiyaya ticamati náhuatl. Ticmatiyaya ticamati náhuatl significa, ¿sabías que hablas náhuatl? Entonces, es a esto. Bien, continuamos. Entonces, kilit es quelite. Por ejemplo, quena, que significa sí. Con L, pues tenemos una que sea más
constante, más común, pues no, ahorita no me acuerdo, pero debe de haber. En este caso vamos a decir lalash, que es naranja, o por ejemplo, loponi, zafarse, o lemeni, arde. ¿Sí? Entonces son palabras que van cambiando. Estas son de origen náhuatl que se están traduciendo en español. También tenemos con la letra M, por ejemplo, mestli, mestli que es luna, ¿verdad? Miak, mucho. Mostla, mañana. ¿Sí? Por ejemplo, podemos escuchar hasta mostla. Muchas personas dicen hasta mostla, pero en realidad hasta es una palabra pues española, ¿sí? Castellano más bien. Nosotros estamos hablando mexicano, mexicano se refiere en náhuatl, ¿sí? Entonces, mostla sería mañana o mostlayo, que sería hasta mañana. Si nosotros escuchamos hasta mañana, hasta mostla, no significa que esté mal, significa que se está mezclando dos palabras, dos lenguas, español y náhuatl, ¿sí? Entonces, lo más correcto sería mostlayoc, que significa hasta mañana, ¿sí? Tiene que tener la raíz, mostla, mañana, mostlayoc, hasta mañana, ¿sí? ¿Sí? Miquistli, que significa muerte. Bueno, metlas, metate, ¿verdad? Estas son las palabras de origen náhuatl al español, ¿sí? A esto me refiero. Es lo que más se escucha, más escuchado, ¿sí? Bueno, continuamos. También tenemos con la inicial N, entonces en este caso Nespali o Nopali es similar, se escucha casi idéntico, ¿sí? Solo va a ir cambiando por una vocal y pues las terminaciones. En este caso, Nespali significa nopal, ¿sí? Nochtli, dona, nochtli, ¿sí? También tenemos lo que es Ostlas, que es bambú, pero casi no es utilizado tanto así, ¿no? Ostli, camino, Owatl, caña, ¿sí? Estos casi no, pero son de origen, que tienen traducción de náhuatl al español y viceversamente. Con la P, pues tenemos, por ejemplo, petate, petlas, ¿verdad? Petlas, petate. Petlat, pues sabemos de antemano, sabemos que en las comunidades anteriormente o hace unas décadas, pues no se ocupaba la base de la cama, no colchón, nada más se tenía que pues tirar ahora sí el petate, poner algunas cobijas y así uno descansa, recupera su energía, ¿verdad? Y actualmente pues tienen base de la cama, colchón, cobijas, que esto, que el otro, ¿verdad? Entonces, el petate anteriormente, en épocas pasadas, pues se utilizaba como, pues sí, como la alfombra roja para los reyes, ¿verdad? Solo los reyes lo utilizaban para poder sentarse, solo eso, pero con el paso del tiempo, pues tiene otras funciones. Y actualmente, en algunas regiones, pues no se ocupa, ¿sí? En algunos lugares quizás todavía sí se conservan esos patrimonios, ¿sí? Esas culturas todavía, porque hace calor, depende de la temperatura, entonces eh, varios puntos, ¿sí? Hay varios puntos para que se sigan conservando. También tenemos lo que es papalot. Papalot significa papalote, ¿sí? Así como el Museo del Niño, toca, juega y aprende, ¿verdad? Entonces, papalot, papalote. Pero aquí se refiere también a mariposa, entonces hay que tener cuidado. ¿Cómo se dice mariposa? Papalot. ¿Pero por qué papalote? Porque tiene un significado. Dependiendo del significado, del contexto o las características, estos nos ayudan a describir, ¿sí? Ponerle un nombre. Bien, continuamos con la S. Con la S aquí, como hace unos momentos les expliqué, que no se puede decir que es que a mí me gusta, es que antes yo había escuchado que se utiliza la C, que también la S o la Z. Bueno, recuerden un punto importante que no hay una forma
general o una unificación estricta que nos diga, es que se debe de escribir de esta forma. Entonces, S, la letra S, lo podemos sustituir con la Z, ¿sí? Entonces, para eso también podemos escribir Citlali. Citlali, ¿han escuchado la palabra Citlali? Tenemos como nombres propios, en este caso es estrella, ¿sí? Estrella. Citlali significa estrella. También se puede escribir con C o con la Z. Yo lo escribí con S, entonces aquí están las características. ¿Sí? Vamos con otra, sería con la T. Ajá, por ejemplo, con T, pues encontramos lo que es tamale. Tamale, ¿verdad? Nombre de una comida. Tamale, tamal, ¿verdad? Y estas palabras que vemos nosotros, esas son de palabras que se utilizan en náhuatl y que tienen una traducción, tanto en español como en náhuatl, ¿sí? Pero lo más común que hemos escuchado es tamal, tamale, ¿sí? Por ejemplo, con la U o la semiconsonante, también depende, ¿sí? En este caso, pues se puede decir hueyi. Si es hueyi, se puede sustituir más bien. Podemos utilizar la U o la doble U. Entonces, hueyi significa grande. Huichichili, huichichili significa colibrí, ¿sí? Entonces, nada más es un intercambio. Con la X, pues podemos, como hace rato también les expliqué, se puede sustituir por la CH, que tiene el sonido de shampoo, sha, she, she, ¿sí? Entonces, el sonido real es X, pero se plasma con la SH. Por ejemplo, como chapo, que significa cajón, jabón, digo, choconostli, es choconostle, chalchocol, guayaba, shali, arena, chococ, agrio. Entonces, La, lo real sería esto con X, pero cuando se representa, también puede, el sonido cuando lo captamos, como estamos familiarizados con la lengua castellana, entonces es SH, pero el sonido es de la X, ¿sí? La Y, yolot, ¿sí? Yacatoli, nariz. Estas son algunas palabras que pues, se utilizan, sustantivos, ¿sí? Nombres con la letra Y. La TL, las consonantes, por ejemplo, Tlali, que significa tierra, ¿sí? Por ejemplo, Tlali, Tlaxtlama, que significa pesca. Estamos viendo las palabras más comunes, ¿sí? Entonces, por eso me voy un poquito rápido porque queremos identificar esas palabras que ya conocemos, que hemos escuchado, llámese nombre propio, llámese nombre de animal, de frutas, de lugares, de avenidas, ajá, de objetos, ¿sí? Entonces a eso voy, ¿sí? Y pues aquí, pues vamos a decir Zoncali. Zoncali significa cabello, Zoncali, ¿sí? Puede que se utiliza la TS o la TZ. Y el sonido es lo que más importa. Zoncali. Zoncali, cabello. Aquí nuevamente tenemos pues una combinación, la letra K con la letra U o la W, ¿sí? Entonces aquí podemos solo cambiar uno de uno, puede ser la U o la W, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero decir corona, yo voy a decir cuac. Corona es cuacoscal, cuacoscal, cuacoscal. ¿Sí? Si yo quiero decir banana o plátano más bien, es cuachilot. Huachilotl. Y esa es la combinación de dos letras. Huachilotl, plátano. Y si quiero decir bien, solo digo cuali, cuali. ¿Sí? Y en las vocales, pues solo se utilizan, pues, acuérdense que como hace rato también lo expliqué, pues estamos aprendiendo a hablar en lengua castellano. Entonces, lo que estamos queriendo aprender también es náhuatl, que es mexicano, ¿verdad? Náhuatl, Totlachtol, eso se le llama mexicano. Y como estamos aprendiendo una lengua nativa,
Entonces, pues las vocales en la lengua náhuatl son las mismas que en el castellano, ¿sí? Por ejemplo, la letra A, que es la vocal. Por ejemplo, ¿se acuerdan qué palabra inicia con la letra A? ¿Sí? Bueno, sí, es atl. ¿Qué significa atl? Agua, ¿verdad? También tenemos la letra E y esto también lo tenemos con otro, pues con otra cosa. En este caso sería elot. Elot. ¿Qué significa elot? Elote, ¿verdad? También tenemos la I, y la I es ihuitl o itzmalot. Ihuitl, que significa pluma, o itzmalot, que significa aguja, ¿sí? La U, pues la U, esto sí, ostli. Ostli, ¿qué significa ostli? Camino. O también tenemos el otro sustantivo que es, ay, owi, difícil, owi, ¿sí? Y pues la U es la semiconsonante. Recuerden que lo podemos cambiar con la U o la doble O. Por ejemplo, como cuali, cuicac o cuellit. Cuali significa bien. Cuical significa canto. Y cuellit significa la ropa de las mujeres, la falda o las naguas que utilizan en las comunidades o en algunos lugares. ¿Sí? Estas son algunas palabras que se utilizan en la lengua náhuatl, ¿sí? Y para, pues, identificar más funciones gramaticales, pues tenemos las vocales simples y las vocales largas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede plasmar estas vocales? Pues aquí lleva el omicron, que es una línea que parece como si fuera una sombrita. Entonces, así se plasma y la función o cómo se pronuncia así. A, larga, E, I, O. Por ejemplo, Ximotlatli. Ximotlatli. Entonces, aquí a mí se me fue la letra, es Ximotlati. Ximotlati. La T, la L hay que omitirla, entonces sería Ximotlati, escóndete. Pero si decimos Ximotlati, aquí le cortamos, le quitamos una A, entonces ya no dice escóndete, dice quémate. Entonces, en esas partes también nosotros como instructores, como maestros, debemos de, pues, guiarlos correctamente cuando se presenta este caso, ¿sí? También podemos encontrar mestli. Mestli significa luna, pero si yo digo mestli significa pierna, aunque hay otras formas de decir pierna específica como fémur, pero pierna se refiere desde la planta de los pies hasta la cintura. A eso se refiere pierna, ¿sí? Entonces, una cosa sería mestli, que es luna, y la otra es mestli, pierna, ¿sí? La I igual, que es kiteki, lo cortó. Kiteki, kiteki, lo acostó, ¿sí? Entonces, aquí cambia con la I simple y la I o la vocal larga. Vocal simple y vocal larga, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en estas partes. Y eso se le ve más, cuando ya uno está adentrado en el idioma náhuatl, pues se ve estas características, ¿sí? Bueno, para seguir, pues vamos a ver otros nombres, pues más comunes, lo que es, pues nombres en lengua náhuatl. A ver, por ejemplo, a ver, vamos a ver, ¿dónde está? Clasificación. Y ustedes, lo que yo busco, el trabajo, la pregunta es si ustedes ya conocían estas palabras, sabían el significado, sabías que en la ciudad actual donde vives se encuentran nombres propios. Por ejemplo, si hablamos de la Ciudad de México, la ciudad más visitada, podemos encontrar nombres como Azcapotzalco, ¿verdad? ¿Qué otros nombres podemos encontrar? Pues encontramos, así se está. Encontramos lo que son los Iztacalco, Iztapalapa, eh,
Naucalpan, tenemos Tlalpan, tenemos, ¿qué otros? Cuautepec, tenemos, ¿qué otros lugares tenemos? ¿Sabían otros nombres o lugares o objetos que utilizamos que están plasmados palabras en náhuatl? ¿Sí o no? ¿Te sabías? La respuesta lo tienen ustedes. Sí, en este caso, entonces vamos a ver otra. Aquí está. Sí, como hace un momento se los expliqué, entonces la forma más habitual, una forma pues cotidiana para saludar de donde yo soy, utilizamos la palabra piali, ¿verdad? Piali. Podemos encontrar otras formas, en este caso nos vamos a familiarizar con esta palabra piali. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿sí? Dependiendo del tiempo, ¿sí? Piali. ¿Sabías que hablas náhuatl? Ticmatiyaya, ticamati náhuatl. Entonces sí, sí hablamos náhuatl, pero la mayor parte desconocemos el significado de cada palabra. Recuerden que estas palabras se encuentran en avenidas, nombres de alcaldías, nombres propios de personas, nombres de animales, nombres de frutas y verduras, ¿sí? Entonces siempre utilizamos náhuatl. A lo mejor no sabemos el significado real, pero ahora nos estamos pues familiarizando un poco, ¿verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, que esto ya lo visualizamos hace un instantes, aguacate significa aguacate. Cacahuate quiere decir cacahuate, ¿verdad? Estos son palabras, tanto en español como en náhuatl, son muy similares, casi idénticos. Solo va a cambiar la raíz o el final, ¿verdad? En este caso, el final. Tenemos lo que es chocolate, que termina con TL. Si nosotros le quitamos la TL, entonces en español sería chocolate. Tenemos lo que es aguacamole o guacamole, ¿verdad? Entonces, aguacamole significa guacamole. También conocemos shishtomal. Shishtomal es en náhuatl. En español lo llamamos jitomate, ¿verdad? La otra que es muy parecida es tomate y significa tomate, ¿sí? Tenemos pues también, bueno, estas son algunas palabras más comunes, más usadas, ¿sí? Tenemos como atole, ¿sí? Tamale, comal, ¿sí? Esas son algunas palabras que se utilizan día a día en el español, ¿sí? Y ahora vamos a hacer una actividad. La actividad pues es muy rápida, es una forma sencilla. Vamos a extraer o vamos a tomar una moneda de nuestras bolsillos o de donde nosotros lo tengamos pues guardado. Esta moneda pues es específicamente de 2 pesos. Una moneda que siempre lo estamos ocupando para pagar el transporte, para pagar la comida, para pagar muchas cosas, ¿verdad? Y en esta moneda o billetes, en este caso, pues solo es una moneda de 1 peso, de 2 pesos. Nosotros estamos ocupando pues una moneda de 2 pesitos, donde en esta moneda, pues nosotros podemos observar las características, las imágenes. Vamos a agarrar nuestra pequeña moneda y vamos a observar cómo aparece en la pantalla. Yo lo estoy expandiendo para que se pueda observar. Ustedes, ¿qué observan alrededor del margen de la moneda de 2 pesitos?
¿Qué observan? ¿Qué imagen, qué dibujo observan alrededor de la moneda de 2 pesos? Esa es la actividad que vamos a concluir con esta temática y con el tema de ¿sabías hablar náhuatl? Tikmatiyaya tikamati náhuatl, ¿sí? Entonces hay palabras que nosotros podemos desglosar, aglutinar y desglosar, ¿verdad? Y transformar y formar un nuevo concepto, ¿sí? Recuerden que el náhuatl es armar, es como si armáramos una rompecabezas. Entonces, por ejemplo, una o dos, tres sustantivos, sustantivos con verbos, podemos formar un nuevo significado, ¿sí? Por ejemplo, para no saltarnos esta parte, sería, por ejemplo, amoshli. ¿Se acuerdan qué significa amoshli? Significa libro. Y Cali, ¿qué es Cali? Significa casa. Pero si yo digo Amos Cali, entonces es la casa del libro. Pero, pues, ¿cómo es posible que el libro tenga una casa? Pues no, ¿verdad? No se refiere que el libro tenga una casa, se refiere a un lugar específico donde podemos encontrar una gran variedad de libros. En este caso, me estoy refiriendo a una biblioteca, ¿verdad? Una enciclopedia, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. A Moshli, Kali. A Moshli dijimos que significa libro. Kali significa casa. Y cuando juntamos estas dos palabras, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, Amoshli. Amosh Amoshli tiene la terminación tli, pero como se va a combinar con otro sustantivo, entonces este sustantivo lo voy a poner entre paréntesis, ¿sí? Que es la TL y le voy a poner con mayúscula para poder identificar cuál se va a eliminar, ¿sí? En este caso se va a eliminar la terminación de tli porque se tiene que combinar con cali. Y el segundo sustantivo, que también se combina con otro, este se va a conservar y la terminación de la segunda es Cali, ¿sí? Cali. Bueno, aquí vamos a ponerle Cali. Y este es la segunda, siempre la segunda o la tercera, el tercer sustantivo, segunda o tercera, siempre se va a conservar, ¿sí? Siempre se va a conservar. Entonces, lo correcto sería Amos Cali, ¿sí? Amos Cali. Y esta palabra de Amos Cali, Amoshkali significa, en español, así tal cual, significa casa, la casa del libro, la casa del libro. Pero en realidad nosotros queremos decir biblioteca, ¿verdad? Biblioteca. Eso es lo que significa Amoshkali, ¿sí? Entonces, Amoshki significa libro y Kali casa, la casa del libro, ¿verdad? Se puede decir, pero no estamos diciendo que sea la casa del libro, sino un lugar donde nosotros podemos hallar un sinfín de libros, un sinfín de información, refiriéndose al libro, ¿verdad? Entonces, Amoshkali se refiere a biblioteca. Bueno, entonces vamos ahora sí con la moneda. La moneda de 2 pesos nos da mucha información. Por ejemplo, esto aquí se observa flor. ¿Cómo decimos flor en náhuatl? ¿En las aves? ¿Sabías que hablas náhuatl? Sí, ¿verdad? Xochitl. Xochitl es flor. Y este pequeño padernal es como si fuera una coronilla, como un adorno, ¿verdad? Para pues los reyes en épocas pasadas, entonces es paternal y para eso se dice, ¿cómo se dice eso? Eso no lo vimos. Bueno, lo vamos a dejar pendiente. Y, por ejemplo, ¿esto qué es? Aquí se observa también Coatl, Coatl, se observa la calavera, que es Miquistli, que es la muerte, ¿sí? Este es el águila, Huactli,
tenemos ocelot, ocelote, ¿sí? Y aquí abajo, pues, hay algunas cosas que no se puede distinguir bien. Entonces, vamos a ver aquí en esta imagen, tecpal. Tecpal es como un adorno, ¿sí? Cali, que es casa, coat, serpiente, acuérdense, atl, ¿qué significa atl? Agua, ¿verdad? Esta pequeña moneda de 2 pesos nos trae información que nosotros utilizamos día a día. Y nosotros solo pensamos que estamos pagando, pero en realidad se hizo con una intención. La intención es conocer la información que se manejaba antes, ¿verdad? Entonces, hay que ponerle más atención a los dibujos, águila, ocelote, y mucha gente, pues también se les distorsiona con esta palabra que es acatl. Acatl significa carrizo, aunque muchas personas también dicen que es caña, pero en realidad caña se dice ohuatl, ohuatl, que es la caña de azúcar, ¿sí? Y pues estas son algunas palabras, nos falta muchas palabras todavía para poder identificar. Esas solo fueron algunas de esas palabras que manejamos, que conocemos, que hemos escuchado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos adentramos en la cultura y filosofía náhuatl, pues podemos establecer una comunicación, aunque pues actualmente pues en algunos lugares no puedo generalizar porque en otras regiones pues se habla totalmente el náhuatl y no hablan español. Y en algunos lados hablan náhuatl y el español, pero es mezclado, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado con esas características. ¿No? Entonces, esa es la temática, ¿sí? Y dime, ¿qué es lo que te gustó de esta temática? ¿Qué no te gustó? ¿Sí? Entonces, en las clases de lengua y cultura náhuatl, la lengua más hablada del país mexicano, territorio mexicano, pues son estas palabras, ¿sí? Estas actividades. ¿Sí? Una vez que nosotros nos familiarizamos, pues empezamos a conocer más, a identificar más y podemos decir, es que he escuchado esto, he leído esto, es que en tal lugar dicen esto y así, ¿no? Eso recuerden que no significa que esté mal o que esté, pues, que tiene unos detalles, significa que la lengua náhuatl es rico en diversidad. Diversidad de que una región tenga un saludo propio y en otro lugar también, ¿sí? Entonces, estas son las formas más comunes, palabras más usuales o inusuales, como ustedes quieren llamarle, ¿sí? Entonces, así nosotros conocemos algunas palabras en el idioma náhuatl, ¿sí? Y aquí en las clases son en vivo, a todo color, y tenemos, no solamente queremos llamar la atención, queremos que la gente que se acerca desde el inicio de las primeras clases, pues se llevan algo significativo, ¿sí? Porque hacemos actividades, pues, que se les haga más fáciles de aprenderse, ¿sí? Entonces pueden ser como lotería, pueden pues, como cuadros, ¿sí? Formas que se le hace a la gente más fácil de comprender, ¿sí? Entonces, esto es los pronombres personales, tanto en singular como en plural, ¿sí? El tiempo se nos va fácil, se va de volada, entonces, pues, solo es una muestra de cómo nosotros aquí en ASCAM se trabaja la gramática, se pronuncia, ¿verdad? Sí, estas son algunas características de cómo nosotros trabajamos para que la gente que se acerca, que le interesan las clases, tenga facilidad de aprender, ¿sí? El idioma náhuatl, ¿sí?
Bueno, pues el tiempo se nos acabó, entonces lo dejamos aquí y nos vemos en otro momento. Las Camate. Gracias.